vamos a entender un poco el desarrollo de la química, y para eso es necesario comprender lo que es la naturaleza de la materia. Entonces, una parte bien importante es lo que es la radiación electromagnética, ¿de acuerdo? Para ello, entonces, vamos a indagar un poco en lo que sería la estructura electrónica. Entonces, para ello, vamos a recordar a desarrollar lo que es este clásico diseño de un átomo, ¿no? Si bien el modelo no es lo más preciso comparado con la realidad, es perfectamente funcional educativamente, nos va a servir para entender cómo se desarrolla todo esto. Entonces, un átomo, el modelo de un átomo consiste, en su escala más sencilla, más pedagógica, en un núcleo que es justamente donde se encuentran todos los protones, ¿de acuerdo? Protones y neutrones. Y alrededor de ese núcleo se encuentran orbitando, así como si fuera un sistema solar, los electrones. Y estos están en diferentes ondas, en órbitas bien definidas, ¿de acuerdo? Entonces el núcleo es ese del Z, Z es número atómico, y en estas órbitas encontramos nosotros, ¿de qué los ponemos? De amarillo. Los ponemos los electrones ahí, girando, bien felices de la vida, como un carrusel, o si son españoles, un tío vivo, tío. Luego, ¿qué es importante reconocer? Los efectos de relación radiación-luz, ¿de acuerdo? Por lo cual, para entender estos conceptos de radiación-luz, vamos a ponerlo, esta relación, y para que sabemos que, para determinar qué es una relación, le podemos sacar de manera bien cursi un corazoncito que ya lo rayé mucho, entonces ya parece un durazno o una cosa bien emo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes a ese átomo le hacen llegar energía a uno de esos electrones, vamos a decir que le hacen llegar energía por medio de una onda de radiación electromagnética, pum, impacta en este electrón. ¿Qué le va a pasar a ese electrón? Va a absorber esa energía y va a migrar, se va a tener una promoción hacia el siguiente nivel energético, o sea, el siguiente orbital. Este electrón de estar en este punto, pum, va a saltar para llegar a este punto debido a esa energía que tomó. Entonces, luego vamos a ver el caso contrario. Si imaginemos que este electrón que dibujé aquí es un electrón que se encuentra en este proceso, o sea que absorbió energía y por lo tanto se encuentra excitado, entonces como no es su estado original, va a liberar esa energía. ¿Cómo lo va a hacer? Va a regresar a su estado natural, a su estado basal, de más baja energía. Y el momento en el que baja, lo que va a pasar es que va a liberar toda esa energía que tiene en exceso, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí los procesos: absorbe energía, pasa al siguiente nivel. Como está en un estado excitado, ese electrón se va a regresar y va a liberar esa cantidad de energía en forma de un fotón, ¿no? Que se escribe por medio de Hnu, algo que por ahí mencioné en un video sobre principios de química cuántica, ¿no? Entonces nos interesa determinar pues la naturaleza de la luz, para lo cual hay que hablar de que hay ciertas características, ¿no? De lo que es la radiación electromagnética. Entonces, ¿cuáles son estas características? ¿De acuerdo? Hay características, por ejemplo, de que estas ondas, a diferencia de otras ondas como son las del sonido, por ejemplo, van a tener unos determinados detallitos, vamos a hacerlo así. Y es la primera de ellas: la velocidad v a la que se van a mover va a ser justamente la velocidad de la luz, que nosotros la ponemos con la letra C usualmente. Entonces, estas ondas de radiación electromagnética van a estar moviéndose a una velocidad aproximada, repito, aproximada de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. No necesitamos aproximar el valor real porque todavía no lo vamos a usar en cálculos, y con eso basta por ahora. Y de igual manera, esta radiación electromagnética, a pesar de ser luz, a pesar de ser fotones, también tiene propiedades ondulatorias, ¿no? Tiene ciertas propiedades ondulatorias. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades ondulatorias? Para esto hay que recordar justamente que describe lo que sería, vamos a llamarle la anatomía de una onda. Vamos a dibujar nuestra onda así en el diseño más estándar que conocemos, ¿de acuerdo? Esa es una onda. Díganle hola a la onda. Partes de la onda, bien sencillo. Todas las partes más altas de una onda, estas que subrayo de rojo, se le llama, vamos a poner aquí esta, se le llama una cresta. ¿Qué escribo?
Mientras que todas las partes más bajas de una onda, en este caso vamos a poner esta, se le conoce como un valle. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? La distancia entre valle y valle o entre cresta y cresta, no hay pierde, se le conoce como longitud de onda y se le pone una lambda. Longitud de onda, distancia entre cresta y cresta o valle y valle. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que veamos. Y igualmente tenemos una propiedad más que es el periodo, que es el tiempo en el que tarda en realizar todo un ciclo, ¿no? Vamos a poner esta partecita de aquí y vamos a decir, ah, mira qué bonito se puso. Y decir que ese es el periodo, ¿de acuerdo? Ese es el periodo, muy bien. Ahora hay que definir algunos conceptos, ¿no? Importantes, que es, por ejemplo, la frecuencia. La frecuencia, que ya que me acuerdo, la frecuencia la hago con esta especie de nube. Entonces vamos a poner así bien, así decente, velocidad con v. Mientras que mientras que la frecuencia se conoce como el número de longitudes de onda que pasan por un punto dado en un segundo. Entonces hay que relacionar esas dos. Una es el periodo y otra es la frecuencia. No hay que confundirse. El periodo es cuánto tarda en hacer un ciclo completo, ¿no? En este caso subir y bajar y regresar al mismo punto, ¿de acuerdo? Mientras que la frecuencia es cuántas veces en un determinado punto va a hacer subir y bajar en un segundo, ¿de acuerdo? El periodo es el tiempo que ella quiera en hacer el ciclo. Mientras que la frecuencia es qué tanto de ese ciclo alcanza a hacer solamente en un segundo, ¿de acuerdo? Entonces esa es la parte bien importante. Un detalle más es justamente la altura. La altura, si nosotros dibujamos aquí, por ejemplo, una línea que divida la onda a la mitad, la altura de la parte más alta a la mitad, o incluso de la parte más baja a la mitad, que es la misma, pero aquí no se nota, se le conoce como la amplitud. ¿De acuerdo? Esto es la amplitud. Muy bien. Entonces, se me ocurre así como que un ejemplo así para tratar más o menos de ver cómo está esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer el siguiente detalle. Vamos a decir que tenemos una cubetita, ¿de acuerdo? Una cubetita, vamos a darle una especie de volumen bidimensional. Ahí está, lo más recto que me permite mis capacidades físicas. Entonces dentro de esta cubetita la llenamos de agua, ¿de acuerdo? Ahí hay agüita, rico, sabrosa agüita. Y dentro de esa agüita vamos a poner un objeto, digamos una especie de vasito de cartón, ¿no? Una especie de barquito, lo que quieran, pero el chiste es que flote. Ahí está, ¿no? Un vasito de cartón que está flotando. Si ustedes ahora, vamos a decir, esto de aquí, dirán ustedes, ¿qué es eso de ahí? Eso de ahí es una mano, ¿no? Chale, esto de ahí es una mano. Muy bien, imaginen que ustedes tienen su mano, ¿no? La voltean hacia abajo, con el pulgar hacia abajo y con una determinada fuerza no muy grande van a tocar el agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Que entonces se van a producir justamente ondas que van a viajar, ¿no? A partir del punto donde hicieron fuerza por todo el líquido y en un llegado punto van a alcanzar al vaso. Si nosotros lo vemos desde otro ángulo, vamos a decirlo, que lo que ustedes van a ver va a ser justamente esto, ¿no? Vamos a dibujar, no, vamos a dibujar primero el vasito, ¿no? El vasito, no, vamos a ponerlo más acá para que vean. El vasito va a estar aquí, ¿ok? Ahí está el vasito. Entonces, una onda va a llegar. La onda se va acercando y vamos a exagerarla que la onda es así, ¿no? Y aquí está el vasito bien en paz. Entonces esa onda va a empezar a viajar. Por lo cual esta onda va a hacer esto, ¿no? Va a empezar a viajar, hasta que finalmente alcance el punto donde está el vasito, ¿ok? Ahí está. Entonces un copy-paste rápido sin problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? La onda va a viajar, va a levantar el vaso y va a llegar a un punto donde la onda va a pasar y va a dejar el vaso otra vez en su mismo punto, ¿de acuerdo? Todo este proceso en donde el vaso estaba en una determinada posición original y la onda lo hizo cambiar llegándolo, por ejemplo, a una cresta, que bien también puede haber sido un valle, cualquiera de las dos, y lo regresa al mismo punto. O sea, todo este proceso de
que la onda lo movió, pero lo dejó donde estaba, es lo que se le conoce como un ciclo, ¿de acuerdo? Esto es un ciclo. Y entonces, si ustedes toman el tiempo que le tomó al vaso, el tiempo, ese es un reloj, dame la hora, Shigo. Le calculan el tiempo que le tomó al vaso de estar en su posición, haber cambiado debido a la onda y volver a regresar a su posición. Esto de ahí es justamente el periodo, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes solamente ven qué tanto se movió el vaso, en un segundo, solamente en un segundo, eso es lo que vamos a conocer justamente como la frecuencia, que lo voy a poner con la letra nu, ¿de acuerdo? Esa es la frecuencia. Ahora, si ustedes siguen haciendo fuerza con su dedo en el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a seguir generando ondas, ¿de acuerdo? Y entonces esta distancia justamente entre cada una de las ondas es lo que se va a conocer como la longitud de onda, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo más o menos acertado de cómo podríamos entender están ahí parados mirando hacia la carretera. Ahora, finalmente, mientras se toman la bebida de su preferencia, me gustaría poner tranquilos, relajados, y en eso pasa un camión ha hecho la madre, ¿no? Rapidísimo. Entonces ustedes parpadean. Entre que parpadean, entre que cierran los ojos, los abren y los cierran, que hacen ese parpadeo, les toma el tiempo de un segundo. ¿De acuerdo? Un segundo. Y entonces ustedes en su mente van a poner lo que vieron en el segundo. Pasa este camión, que primero vamos a decirlo con este, y justamente cuentan cuántos cajones tiene, ¿no? Que son donde guardan la mercancía. Y cuentan que hay 4 cajones, ¿de acuerdo? Luego pasa otro camión, otro tráiler hecho la madre, pero a la misma velocidad que el anterior. Pero los cajones los tiene acomodados más cerca unos de otros. Entonces, en ese segundo que ustedes parpadean, ustedes contaron 5 cajones, ¿no? Por otro lado, pasa otro camión, igual, hecho madre a la misma velocidad, y en lo que parpadearon, ustedes alcanzaron a ver solamente 3 vagones, todos son camiones diferentes, porque este tiene los camiones más largos, por lo tanto había más espacios entre ellos. Así funciona lo que sería las ondas, ¿no? La distancia entre estos cajones es justamente la longitud de onda, ¿de acuerdo? Entonces vean, esta es una longitud de onda estándar, ¿no? Normalita, vamos a hacerlo así. El segundo tráiler, vamos a ponerle 1, 2, 3, vamos a poner una línea abajo para que se distinga que es el número, tiene una longitud de onda menor, mientras que el tercero tiene una longitud de onda mayor. La frecuencia es cuántos vagoncitos, cuántos cajones ustedes vieron. Entonces vean cómo entre más chiquito sea la longitud de onda, mayor va a ser el número que ustedes van a ver. Pero entre mayor sea ese espacio entre los cajones, menor va a ser el número que ustedes van a contar. ¿Qué se refiere? ¿Cómo podemos poner esto matemáticamente? Que la longitud de onda va a ser inversamente proporcional, esto significa esa especie como de alfa, al inverso de la frecuencia. ¿Qué significa esto de manera sencilla? Que si uno aumenta, significa que el otro va a disminuir, o viceversa. Si la frecuencia aumenta, la longitud disminuye. Véanlo aquí. Aquí la frecuencia disminuyó. La longitud de onda disminuye, por lo tanto la frecuencia aumenta. Aquí la longitud de onda aumenta, por lo tanto aquí la frecuencia disminuye, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que se llama una proporción. Y si nosotros queremos convertir esa proporción a una fórmula, tenemos que agregarle una constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad es nada más y nada menos que justamente, porque aquí puse la frecuencia con F, es para no confundirse, pero la frecuencia es la misma que yo puse arriba con la nu. Entonces la frecuencia, es más, vamos a ponerle a las dos. Vamos a ponerle la nu, me gusta más la nu. Así que vamos a borrar esta frecuencia porque luego la uso para otra cosa que ya no me acuerdo qué es. Esta frecuencia que es una nu, es la letra N griega, para que me entiendan. Creo que sí. Esta constante de proporcionalidad va a ser justamente lo que nos va a hacer que sea una igualdad, una fórmula, la velocidad de la luz. Que si despejamos nos quedaría que la velocidad de la luz va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Pasamos dividiendo a multiplicar. Y esta justamente es la fórmula con la cual podemos describir una... mira qué bonito quedó. Una onda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí.
Y en lo que sigue vamos a checar más detallitos sobre la naturaleza de la materia, ¿de acuerdo?